A ver, situémonos. 18 de marzo de 2026. Dos explosiones, todas al mismo tiempo, sacuden una de las ciudades más protegidas del planeta. Y no estamos hablando de un misil que se desvió o de un ataque a una base militar. Fueron 12 detonaciones, en puntos distintos, en el mismo instante. Para entender qué pasó realmente, tenemos que ir mucho más allá de las noticias y analizar cada detalle. La clave de todo está en ese número, el 12, y en esa palabra, simultáneas. No fue una explosión después de otra, no, todas a la vez. Esto obligó a los servicios de emergencia a dividirse, a tratar de responder a 12 crisis al mismo tiempo, sin poder concentrar sus recursos en ningún lado. Esto no es un accidente, para nada. Es un acto de ingeniería militar diseñado específicamente para generar el colapso. Y aquí es donde la historia se pone realmente seria. Domo de hierro, onda de David, flecha, son nombres que hemos escuchado 1000 veces. Son la última línea de defensa. 3 de los sistemas más avanzados jamás construidos. Décadas de desarrollo, miles de millones de dólares que esa noche simplemente no fueron suficientes. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que falló? Bueno, la respuesta no está en la cantidad de misiles, sino en la naturaleza del arma que se utilizó. Se trata de una tecnología que, literalmente, cambia las reglas del juego de la defensa aérea. Todo el análisis forense apunta en una dirección: municiones de racimo. A ver, para que nos hagamos una idea, un misil normal es como una bala. Pero esto es como un cartucho de escopeta. Un solo proyectil que justo antes de llegar se abre y libera docenas de proyectiles más pequeños, saturando por completo las defensas. Imaginen la escena. El radar de defensa detecta un solo misil. Todo parece bajo control. Se calcula la trayectoria, se prepara el interceptor. Pero de repente, en la fase final, la ojiva se abre y ¡pum! Lo que era un solo objetivo manejable se convierte en 30, 40, a veces 50 amenazas independientes. Ningún sistema actual está preparado para lidiar con esa cantidad de blancos, a esa velocidad. Es un colapso por saturación. Y esto no fue un impulso, para nada. Durante las 72 horas previas hubo una serie de ataques más pequeños, constantes, que obligaron a Israel a usar sus carros interceptores y a mantener a sus equipos en alerta máxima. La estrategia es clarísima. Primero te canso, te hago gastar tus recursos, y luego, justo cuando estás agotado, lanzo el golpe de gracia con el arma que explota precisamente esa debilidad. Ahora, si nos quedamos solo con el análisis del arma, nos perdemos la película completa. El verdadero propósito de este ataque no era solo destruir. Para entender el porqué, tenemos que analizar 3 capas de estrategia que estaban funcionando al mismo tiempo. Estas 3 capas son, por un lado, la militar, por otro, la geopolítica y finalmente una capa doméstica, interna. Juntas no solo explican por qué ocurrió el ataque, sino que revelan una intención mucho más profunda y sobre todo mucho más calculada. Arranquemos con la capa militar. Y aquí viene algo que puede sonar extraño. Todo indica que esto no fue un ataque con la máxima capacidad. Si el objetivo hubiera sido causar el mayor daño posible, la cantidad de municiones habría sido muchísimo mayor. No, esto fue en esencia una prueba, un experimento en un escenario real. Entonces, la pregunta clave es, si fue una prueba, ¿qué estaban midiendo con tanta precisión? Querían saber cuánto tarda el domo de hierro en reaccionar cuando un misil se divide. Querían ver cómo los radares deciden a qué dispararle primero cuando de repente tienen 50 blancos. Y lo más importante, querían medir cuál es la efectividad de los interceptores cuando los operadores llevan días agotados. Estaban recolectando datos contra el sistema de defensa más avanzado del mundo. Pasemos a la segunda capa, la geopolítica. Y aquí, lo más revelador no es lo que pasó, sino lo que no pasó después del ataque. No hubo una condena inmediata de Rusia, no hubo un llamado urgente a la calma por parte de China. En este juego, el silencio nunca es neutral. El silencio es una toma de posición. Uno siempre tiene que preguntarse, ¿quién se beneficia de que la situación se ponga tensa, pero sin que explote del todo? Para Rusia, es perfecto. Desvía la atención de la OTAN y hace que suba el precio del petróleo. Para China, esto debilita la imagen de Estados Unidos como garante de la seguridad en la región. Y para Turquía, se abre una ventana de oportunidad para aumentar su influencia. El ataque, en el fondo, acelera este reacomodo de las piezas en el tablero global. Y la tercera capa es, quizás, la jugada más vieja del libro.
A principios de 2026, la situación económica dentro de Irán era insostenible. Una inflación por las nubes, un desempleo juvenil altísimo y muchísima tensión política. Y esto no es una teoría, es un patrón que se repite. Pasó con la guerra de Yom Kippur, pasó con la invasión de Kuwait. Cuando un gobierno está bajo mucha presión en casa, crear un conflicto afuera es una forma de desviar la atención, de unir al país contra un enemigo común y hacer que la gente se olvide, aunque sea por un rato, de los problemas económicos. Y es justo aquí donde esta historia, que parecía un asunto regional, se convierte de repente en un problema global. La onda expansiva de estas explosiones es sobre todo financiera y económica. Miremos este dato del Estrecho de Hormuz. Es un pasillo de apenas 33 kilómetros de ancho. Por ahí pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Cualquier problema en esa zona, por pequeño que sea, pone en jaque este punto vital, y los mercados energéticos reaccionan al instante. Y un aumento en el precio del petróleo afecta a todo, desde lo que cuesta llenar el tanque del auto hasta el precio de la comida. Y esto de aquí nos muestra la economía un poco absurda de la guerra moderna. Cada misil interceptor Flecha cuesta unos $3 millones. La munición que tiene que detener, bueno, con suerte, cuesta 150,000. Es una guerra de desgaste económico. Se puede desangrar las finanzas de un país sin siquiera ganar una sola batalla en el campo. La conexión, entonces, es súper directa. La inestabilidad en la región y el agotamiento de los arsenales de defensa provocan una volatilidad financiera que no se queda ahí, se siente en los mercados globales y al final en la economía del día a día de todos. Y luego, claro, están las otras fichas de dominó en la región. Una activación coordinada de frentes en el Líbano, en Yemen, en Irak y en Siria podría multiplicar el alcance del conflicto de la noche a la mañana, amenazando rutas comerciales tan vitales como el Canal de Suez y el Mar Rojo. Entonces, juntando todas las piezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la verdadera conclusión que podemos sacar de lo que pasó esa noche en Tel Aviv? Creo que esta frase lo resume a la perfección. Lo que se puso a prueba no fue solo una pieza de tecnología militar. Lo que se puso a prueba fue la idea misma de que la superioridad tecnológica de Occidente es garantía de seguridad. Y esa premisa ahora está en duda. Y esto nos deja con la pregunta final. Ahora, Irán tiene datos reales, de campo, sobre cómo saturar las defensas más avanzadas del mundo. Y esos datos no se tiran a la basura. Se analizan, se refinan y se usan para planificar el siguiente paso. Lo que nos obliga a preguntarnos, si esto fue solo la prueba, ¿cómo va a ser el ataque de verdad